Sabe, el Señor ha estado obrando en nuestra nación y en medio de la iglesia, de Barinas y en todo el país. Ha estado trayendo hombres, mujeres de Dios, trayendo palabra de renuevo, palabras frescas, palabras de bendición. Y precisamente ayer tuvimos la bendición de tener al pastor Rudy Álvarez en este lugar impartiendo una conferencia poderosa, una conferencia que levanta el ánimo, que trae nuevas expectativas. Y esta conferencia tenía que ver con un libro llamado Mente de León. Y qué bueno poder recibir de parte de Dios y de hombres de Dios de diferentes lugares a que impartan palabra a nuestras vidas, porque lo necesitamos palabra de vida, amén, palabras de bendición. Por eso damos gloria a Dios por el pastor Rudy Álvarez, que tuvo la gentileza de visitarnos y de impartir esta palabra a todos aquellos que asistieron. ¿Cuántos asistieron? Levante su mano, gloria a Dios. ¿Cuántos recibieron de Dios a través de este hombre? Dele un fuerte aplauso a Dios por eso. Bendito el nombre de nuestro Dios. Y le damos gracias también al pastor Ronald Quevedo porque hizo ese enlace para traerlo para acá. Y a cada uno de los que hicieron posible esta oportunidad de poder escuchar estas preciosas palabras. Por eso bendecimos el nombre de Dios, bendecimos a todos los que nos visitan por primera vez, a la casa, a todos los que nos ven a través de YouTube, de este canal. Y queremos que hoy en esta mañana podamos recibir una palabra que Dios me había estado hablando. ¿Sabe? Cuando hablaba el pastor Rudy Álvarez, como que confirmaba esta palabra que Dios me estaba dando y faltaban algunas cositas para concluir. Y escuchando su mensaje, pues pude anotar algunos puntos que le dieron forma también a esta palabra. Y hoy quería pues hablar acerca de las promesas, hablar acerca de las promesas de Dios en la Biblia. Aproximadamente pude investigar e indagar por allí, y los números de aproximadamente de las promesas en la Biblia son 3.665 promesas. Unos dicen más, otros dicen menos, pero habría que hacer un estudio muy exhaustivo para conocer la exactitud de las promesas, ¿verdad? Porque Dios a través de la palabra pues nos habla muchas promesas, cientos de promesas. Qué interesante. Y orando a Dios y buscando la palabra de esta mañana y el título de esta palabra, el Señor me llevaba a conocer una promesa poderosa que está en la Biblia. Y al conocer esta promesa, ha sido para mí la promesa que anhelo más en mi vida alcanzar. De 3.600 o de 3.565 promesas, esa única promesa es la promesa que enfocó en mi corazón por alcanzar. ¿Cuántos se saben promesa de Dios? Muchos sabemos promesa de Dios. Y realmente mis ojos se enfocaron de tal forma que dije, no puedo perder de vista esta única promesa. Y sabe, en la Biblia se registran muchas de estas promesas, pero muchas promesas son, yo
le llamo promesas temporales. Diga, temporales. Y promesas eternas. Diga, eterna. Hay promesas que son temporales porque se van a cumplir aquí en la tierra. Hay promesas que las vamos a ver realizadas si oímos la voz del Señor para obedecerle aquí en la tierra. Van a cumplirse en la estadía en que nosotros estemos caminando en el Señor, haciendo su voluntad. Pero hay promesas que se van a cumplir después que partamos de esta tierra, que son las promesas eternas. ¿Cuánto les gustan las promesas aquí en la tierra? Dice, no hay justo desamparado ni de su descendencia que mendigue pan. ¿A cuánto les gusta mendigar pan? A ninguno. Por eso esta promesa de que no vamos a mendigar pan está escrita en la Biblia. Qué bueno. Pero también la palabra de Dios dice que nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¿Sí? Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y así sucesivamente hay un sinfín de promesas. El Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Cuántos se saben esa promesa? Esa es la promesa más conocida por todos, yo creo. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Y así sucesivamente. Pero hay promesas que pareciera que no hemos alcanzado en la vida, que no se han cumplido todavía en nosotros. Y hay promesas que queremos alcanzar y hay promesas que estamos en proceso de lograr, de echar mano. Yo he echado mano de varias promesas. Una de las promesas que recibí de parte de Dios era ir comprar sin plata y sin precio. Esa me gustó mucho. Porque era sin plata y era sin precio. Podía adquirir todo. Y obtuve a través de esa palabra, obtuve lo que le pedí en ese momento. Y era el equipamiento de toda mi casa. A través de esa palabra pude ver la promesa cumplida en mi casa. En el equipamiento de mi casa, de todos los artefactos eléctricos, de todo lo que quería. Porque tomé esa palabra para mí, personalmente. Y busqué tanto, indagué tanto, oré tanto, leí tanto, que conocí cómo aplicar esta promesa en mi vida. Conocí cómo poder lograr alcanzar y echar mano de esa promesa y que se realizara en mi vida. Y así también muchas otras promesas. Dice que el Señor es el que da hijos. El Señor es el que hace fructificar y multiplicar. El Señor es el que hace habitar en familia. Son palabras que están escritas y que cuando tú la lees son para ti. Diga, son para mí. Todas las promesas son para la iglesia, para los que le creen al Señor. Amén. ¿Cuántos le creen al Señor? Levante su mano. Gloria a Dios. Dele un fuerte aplauso a Dios porque usted le ha creído al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero no basta solamente creer en el Señor. Ya vino el pastor y wow. No. Es para complementarte, para que logres alcanzar no solamente las promesas temporales, sino que logres alcanzar también las promesas eternas o celestiales. Y una de las cosas que nos habla la palabra en el libro de Apocalipsis, si se quiere ubicar en el libro de Apocalipsis, lo puede hacer. Libro de Apocalipsis capítulo 2. Y quiero hablarte acerca del libro de Apocalipsis en el capítulo 2 y capítulo 3. Hay 7 promesas poderosas. Diga, 7 poderosas promesas en el libro de Apocalipsis. 7 poderosas promesas que el Señor la registra en el libro de Apocalipsis. El Señor envía este mensaje a las 7 iglesias
que se encuentra en el libro de Apocalipsis. Son 7 promesas poderosas, 7 promesas que Dios le hace a las diferentes iglesias en el libro de Apocalipsis. Y está en la iglesia en Efesio, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. ¿Cuántos han escuchado esta iglesia? Dice a las iglesias, pero si la iglesia del Señor es una, ¿por qué dice a las 7 iglesias? Porque ciertamente la iglesia del Señor es una, pero a saber que la iglesia estaba esparcida en los diferentes lugares, habla de iglesias o digamos congregaciones, y también podemos decirle denominaciones. Pero lo cierto es que cada una tenía una característica particular. Cada una tenía una característica en el obedecer a Dios, en ejecutar y hacer iglesia. Pero quisiera que tú fueras a Apocalipsis 2:11. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿No sufrirá qué? Daño de la segunda muerte. Esa es la promesa que está en la iglesia de Esmirna. Pero dice, el que tiene oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero hay una palabra clave que habla aquí. Y dice, el que venciere. ¿El qué? Diga, el que venciere. Y ahí está el meollo del asunto. No solamente basta nuestra fe, no solamente basta mi convicción. Tenemos que estar convencidos de la palabra de Dios. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sí, tenemos que tener mucha convicción, tenemos que tener mucha fe. Pero la palabra me habla en Apocalipsis, en las 7 iglesias menciona lo mismo. Y cuando leemos cada uno de los versículos que vamos a leer, usted se va a dar cuenta que hay 2 palabras o 2 frases que dice lo mismo, que coincide con lo mismo. Y dice Apocalipsis 2:11, se lo repito, el que tiene oído que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, dice, no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿No sufrirá daño de qué? De la segunda muerte. Esa es una promesa eterna, porque dice que aquel que hace la voluntad de Dios tendrá vida eterna o vivirá eternamente. No sufrirá la muerte segunda. ¿Cuál es la muerte segunda? El juicio y la condenación en el cual cada uno compadecerá ante el tribunal de Dios. Esa es la muerte segunda, que irá a condenación eterna, al fuego que arde con azufre. Esa es la muerte segunda. Entonces figúrese, pero estas 2 frases que habla la Biblia en Apocalipsis coinciden en cada una de las iglesias. Sígame en el capítulo, en el mismo capítulo 2, pero versículo 17. Escuche lo que dice el 17. El que tiene oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, nuevamente. El Espíritu habla a las iglesias y le dice al que venciere. ¿Al qué? Al que venciere. Daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Diga, nombre nuevo. En una piedrecita. Usted dirá, ¿por qué la piedrecita? Pues le preguntará a Dios cuando Él se la entregue, porque yo tampoco sé. De por qué en una piedrecita y no en un papelito, no en una cartica, ¿verdad? No en un estandarte, en una piedrecita. El Señor tiene unos detallitos, ¿verdad? Como para que nosotros nos pongamos a pensar y a imaginar y a preguntarle tantas cosas al Señor.
Pero bueno, el Señor se complace que sea en una piedrecita y usted la va a recibir. ¿Cuántos quieren recibir esa piedrecita? Diga amén y denle un fuerte aplauso a Dios, porque es una promesa eterna. Tenemos que alcanzar esas promesas. Aleluya. Pero si usted va a Apocalipsis 2:26, váyase al versículo 26, allí mismo en el capítulo 2, 26 y 28, mira lo que dice: al que venciere, otra vez la frase, ¿al qué? Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Sobre qué? Las naciones. Y las regirá con vara de hierro y será quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. ¿De quién la recibió? Del Padre. Amén. Y le dará la estrella de la mañana. El que tiene oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nuevamente la frase, nuevamente las palabras: al que venciere y al que oyere. Aleluya, diga gloria a Dios. Pero vamos a pasar a Apocalipsis 3:5. Y esto se lo dice a la iglesia en Sardis. A cada una usted va a ver que le habló el Señor y le hizo una promesa. Ya leímos Esmirna, Pérgamo y Tiatira. Ahorita vamos a leer en Tarsis. ¿Qué le promete a la iglesia en Tarsis? Escucha bien, 3:5 dice lo siguiente: el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Qué tal le parece esa promesa? El Señor declarando que tú eres su Hijo amado en quien tiene complacencia. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso a Dios y a su nombre? Me estoy volviendo un poquito evangélico en esta mañana. El que tiene oídos, nuevamente la frase, el que tiene oídos. ¿Cuántos tienen oídos? Vamos a ver si es verdad que usted tiene oído. Porque el que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Esa es la frase clave. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ahora nos vamos a ir a Apocalipsis 3:12, allí mismo. En estos dos capítulos están las 7 iglesias, el cual Dios hace su promesa. Y dice el versículo 12: al que venciere, allí está nuevamente la frase, al que venciere, yo le haré columna, ¿dónde? En el templo de mi Dios. ¿En el templo de quién? De Dios. En el templo de Dios. Hay un templo que Dios tiene. Y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Impresionante. Y está hablando de algo que no está acá, algo que es eterno con Dios, una promesa eterna. Una promesa que va más allá de nuestro alcance o de lo que podemos ver en la tierra. Algo que vamos a ver cuando venzamos y lleguemos al reino de Dios. Son promesas eternas, promesas que están en el reino de Dios. Pero dice: el que tiene oídos que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que tiene ¿qué? Oídos que oiga lo que dice el Señor a la iglesia. El Espíritu habla a la iglesia. Ahora nos vamos a Apocalipsis 3:21, allí mismo. Estamos haciendo este recorrido por estos dos capítulos. Y dice, Apocalipsis 3:21, al que venciere, y esta es la promesa que me llamó la atención,
que más me agradó y que más anhela mi corazón para alcanzarla el día postrero, el día que seamos levantados de entre los muertos. Esta es la promesa que me he determinado a alcanzar hasta los últimos días de mi vida. Y dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído que oiga lo que dice el Espíritu a la iglesia. Yo no sé si tú estás entendiendo, pero más allá de una promesa temporal, más allá de una promesa terrenal, hay una promesa eterna que te está esperando, y esa promesa es la que tú debes pelear, la que tú debes luchar para lograr alcanzarla en el día del fin, en el día venidero. Muchas veces nos hemos enfocado tanto en las promesas temporales que no nos hemos fijado que hay promesas eternas, que hay promesas celestiales, que hay promesas que están en el reino de Dios, y que la única manera que la vamos a ver realizada es cuando lleguemos al reino de los cielos. Y muchas veces estamos tan enfocados en las promesas temporales, terrenales, que nos olvidamos de la más importante, que son las promesas celestiales. Yo no sé quién está determinado a cumplir lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis: al que venciere. ¿Quién está determinado a vencer los obstáculos? ¿Quién está determinado a vencer las adversidades? ¿Quién está determinado a vencer las tinieblas? ¿Quién está determinado a vencer el dolor, la tristeza, la oscuridad, la adversidad? ¿Quién está determinado en esta mañana a poderse levantar y vencer a pesar que tenga usted obstáculo, guerra, adversidad en su vida? Tiene que determinarse. Porque la Biblia lo dice. No solamente el que usted tiene que creer, no solamente usted tiene que creer nada más, no solamente usted tiene que estar convencido, usted tiene que vencer. Diga: yo voy a vencer, y yo estoy venciendo en este tiempo, en esta hora, en estos años, en este siglo. Yo soy más que vencedor. Si usted lo cree, puede darle un fuerte aplauso al Señor. Más que vencedores. El Señor nos ha llamado, nos ha escogido para que seamos más que vencedores. Una iglesia que se determina a avanzar. Una iglesia que se determina a vencer y a derrotar la adversidad, la oscuridad, la tiniebla, el enemigo, los obstáculos, las barreras. Hay una iglesia que se tiene que determinar en este tiempo, en este 2024, que nada le podrá hacer frente en todos los días de su vida, sino que va a alcanzar lo que tiene por delante, iglesia. Tienes que alcanzar lo que tienes por delante, porque lo que tienes por delante es mayor que lo primero. La gloria postrera es mayor que la primera. Hay mucho por alcanzar, hay mucho por lograr, hay mucho por obtener la victoria, y solamente cuenta el que vence. Amén. Y por eso quería hablarle acerca de las promesas, porque el Señor hace las promesas muy particularmente a cada iglesia. El Señor hace muy particularmente el llamado a cada persona. El que venciere, no dice los que vencieren, el que venciere, singular, particular, personal. El Señor no me está hablando de que yo tengo que buscar un equipo, tengo que buscar una iglesia, tengo que buscar un ejército. De hecho, el Señor corrige eso. El Señor corrige y le dice a Zacarías: Zacarías, no es con ejército, no es con espada, es con mi Santo Espíritu. No es con ejército ni con espada, sino con su Santo Espíritu. Yo no sé cuántos creen que la victoria es personal, que la batalla es personal. ¿Acaso Pablo no dijo: he peleado la buena batalla de la fe?
por lo cual me está reservado la corona de vida. Pero personalmente tú tienes una batalla que pelear. Personalmente tú tienes que alcanzar la victoria. Personalmente tú tienes que ser vencedor. Amén. Muchos podremos andar en ese camino, pero no muchos podrán vencer. Muchos anduvieron en el desierto con la gloria de Dios en la nube y la columna de fuego en la noche, pero no todos pasaron a la tierra prometida. Porque particularmente, personalmente, yo tengo que entender que la victoria la tengo que alcanzar yo. Amén. Por algo dice el Señor que Él no condenará a los padres por los pecados de los hijos, ni condenará a los hijos por los pecados de los padres. Porque a cada uno nos toca pelear una batalla personal. Amén. ¿Sabe? Hay batallas que vamos a pelear como iglesia, como ejército de Dios. Hay batallas que vamos a pelear como familia, pero hay batallas que vamos a pelear en el desierto solo, como cuando Jesús fue llevado al desierto a enfrentar la tentación del diablo. Hay batallas que te toca pelear solo. Hay desiertos que vas a pasar solo. Hay desiertos que vamos a pasar como nación, como iglesia, como familia. Pero hay desiertos que te va a tocar atravesar solo. Y solamente con la ayuda del Espíritu Santo vas a poder alcanzar y vencer y pasar ese desierto. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso a Dios? ¿Sabe una cosa? La Biblia nos habla acerca del libre albedrío. Y nosotros tenemos libertad para escoger. ¿Sabe? Dios te ha dado esa libertad para escoger, o esa voluntad para que tú decidas todas las cosas. Porque qué tremendo sería que tus hijos hicieran tu voluntad. Qué tremendo que ellos siguieran al pie de la letra todo lo que nosotros le digamos. Cometerían los mismos errores que nosotros, pasarían por las mismas dificultades por nosotros, caerían en los mismos huecos que nosotros, fracasarían en aquello que nosotros fracasamos. Por eso Dios dio a cada hombre, cada mujer, cada persona y ser humano libre albedrío, voluntad propia. ¿Sabe? No le vamos a poder echar la culpa a la iglesia, al gobierno, a los padres, a la gente, a los amigos, a los pastores, a los líderes de nuestro fracaso, de nuestros pecados, de nuestra falta, porque Dios nos dio libertad de voluntad. Diga, libertad de voluntad. Tú no puedes entregarle la voluntad a nadie, porque serías una persona que está haciendo la voluntad de otra persona. Si yo creo para mí, en mi corazón, algo bueno, pues realizo algo bueno. Y si yo creo en mi corazón que hay algo malo y lo realizo, pues algo malo estás haciendo. Pero allí cada quien toma su decisión particular y personalmente. Por eso yo quiero que te vayas al libro de Deuteronomio. Mira lo que dice el libro de Deuteronomio, capítulo 30. Vamos paso a paso, ¿ok? Y dice Deuteronomio 30, 15 y 16. Mira, yo he puesto delante de ti hoy, que dice, la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames al Señor tu Dios. Yo te mando hoy, dice, yo te digo a ti, que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado
y el Señor tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Dice, te bendiga, no que los bendiga, te bendiga a ti, personalmente, muy personalmente, para que Dios te bendiga. Dile al que está a tu lado, para que Dios te bendiga. Porque es muy personal. ¿Sabe? Hay familias en las cuales han crecido y han bebido en el Evangelio y sus hijos se han perdido. Hay familias en las cuales el esposo es un guerrero y la esposa se ha ido al mundo. O viceversa, la esposa ha sido una guerrera y el esposo se ha ido al mundo. Pero, ¿por qué pasa eso? Diga, por voluntad propia. Porque cada quien decide lo que quiere. Entonces, no podemos decir, como dijo Adán, Señor, la mujer que me diste. Y entonces culpamos al que está al lado. No, la iglesia en que me diste, los discípulos que me diste, la autoridad que me diste. No, la decisión que tomaste. ¿Saben? Entonces, los hijos no podrán echarle la culpa a los padres. No, por culpa de mi padre, ¿qué tal? Que me dejó, me abandonó. No, no. Ya cuando hay conciencia, ya tomamos decisión conforme a nuestra voluntad. Amén. Pero mira lo que dice más adelante en el 19 y en el 20. A los cielos, dice el Señor, a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, dice el Señor. ¿Qué dice el Señor? Escoge. ¿A quién le toca escoger? Diga, a mí. No el que está a tu lado. A mí, diga, a mí. Escoge, dice el Señor, pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Para que viva quién? Tú y tu descendencia. Hay una promesa para aquellos que cogen obedecer a Dios, para Él y su descendencia. ¿Cuántos lo creen? Si le sirves a Dios, hay una promesa para tu descendencia, para tus hijos, para tu generación. Amando a Dios, dice el 20, amando a Dios, al Señor tu Dios, atendiendo a su voz. ¿Atendiendo qué? Su voz. Y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti. ¿Quién es vida para ti? Entonces, cuidado con su pareja. El amor de mi vida. Él es mi vida. El primogénito es mi vida. La empresa, esa es mi vida, la empresa. Cuidado. Dígale que está a tu lado, cuidado. Tu vida es el Señor. Tu vida tiene que ser el Señor. Aleluya. Porque Él es tu vida y prolongación de tus días. Él es el que va a prolongar tus días. Y prolongación de tus días a fin de que habites sobre la tierra que juró el Señor a tus padres, a Abraham, Isaac, a Jacob, que le había de dar. Vas a prolongar tu vida. ¿Por oír qué? La voz del Señor. ¿Y qué nos habla en Apocalipsis? El que tiene oído que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Ven? Es impresionante. Pero, ¿sabe? Esto simplemente tiene que ver con la voluntad de los hombres. Simplemente tiene que ver con la voluntad de cada uno de nosotros. El poder que tiene cada persona de elegir. El poder. Usted tiene un poder, diga, yo tengo un poder. Por lo tanto, tú verás si tu poder se lo entregas a otro. O tú de tu propia voluntad haces
lo que tiene que hacer en el nombre de Yeshua HaMashiach. Si usted lo cree, puede darle un fuerte aplauso al Señor. Escucha bien lo que dice acerca del albedrío. Yo estuve buscando esta palabra. Es el poder que tiene cada persona de elegir y tomar sus propias decisiones. Es un poder que Dios te ha otorgado, iglesia. Es un poder que Dios te entregó a ti personalmente, no al que está a tu lado. Por eso usted no le puede echar la culpa a Eva. Adán no le puede echar la culpa a Eva. Y Eva no le eche la culpa a Adán. O a la serpiente. La serpiente. No le eche la culpa a la serpiente, Eva. Ni a Adán a la mujer. Porque cada uno llevó la disciplina del Señor. Cada uno Dios lo disciplinó distinto. A la mujer le multiplicó el dolor de parto. Al hombre le puso más trabajo que del sudor de su frente. Por culpa de Adán nosotros estamos comiendo, mire, con el sudor de nuestra frente. ¿Cuántos están de acuerdo de que por culpa de Adán nosotros estamos comiendo con el sudor de la frente? No, él cometió su error, pero nosotros no tenemos que cometer ese error, amén. Para no comer con el sudor de nuestra frente. Por eso la carga fue sobre Adán en ese momento. Y si usted está creyendo que tiene que comer con el sudor de su frente, es porque usted está creyendo que la culpa es de Adán. ¿Te alcanza la disciplina del Señor? La maldición de la desobediencia. Pero cuando usted sabe que tiene voluntad propia, usted no le va a echar la culpa a nadie, sino que usted es responsable de sus actos. Dele un fuerte aplauso al Señor. Usted es responsable de sus actos. Y mire lo que significa voluntad. Facultad, diga facultad de decidir y ordenar la propia conducta. Usted tiene la facultad de decidir y ordenar su propia conducta. Esa es la voluntad. No es que a mí me gobierna, como dice por ahí el TikTok, mi mujer me gobierna. Y el otro dice, usted se sabe la otra parte, y eso me gusta. Así no es. Así no es. Cuidadito, hermana. Cuidadito, hermano, si usted está haciendo eso. Que el Señor reprenda a la serpiente, que es sinónimo de Satanás. Señor, reprenda al diablo. Aleluya. No que mi hijo gobierne en la casa. No, usted lo está dejando hacer lo que él quiere. Si usted no le pone un parado, un frenado, él va a seguir haciendo y va a gobernar allí. ¿Ve? Entonces, ¿sabe cuál es el nombre de la prédica? Por fin lo voy a decir. El poder de la voluntad. Diga, el poder de la voluntad. Usted tiene poder a través de la voluntad, que todo le salga bien o que todo le salga mal. Que usted reciba bendición o reciba maldición. Que usted pueda vencer los obstáculos o que usted pueda ser vencido por los obstáculos. El poder de la voluntad. Voluntad propia, diga, voluntad propia. Diga, yo tengo voluntad propia. El que está al lado tuyo no tiene que tener sobre ti la voluntad. Porque ¿qué le vas a decir cuando estés delante del Señor? La mujer que me diste. Le dijo, yo ya le di respuesta a Eva. Y a Adán acerca de eso te va a decir. No, tú eres responsable de tus actos. ¿Amén? O ay, ay, ay. Amén, porque esta es palabra de Dios. Y tenemos que alabarlo. Ahora, figúrate que Pablo habla a la iglesia en los Corintios. Y
Pablo le hace unas recomendaciones a la iglesia en Corintios. Váyase para Corintios, Primera de Corintios, allí, capítulo 9. Y mira lo que dice el apóstol Pablo, le dice a los corintios en el versículo 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corre de tal manera que la obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, dice. Pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Mis propios actos me eliminen. No la iglesia, no el pastor, no el papá, no la mamá. Mis actos, amén. Mis actos, diga. No es que yo lo estoy comprometiendo ni lo estoy maldiciendo, lo estoy haciendo entrar en razón. En que usted tiene que entender que sus propios actos lo van a llevar a ser victorioso o lo van a llevar a fracasar. Sus propios actos. No es que mi esposo, no es que mi esposa, no es que el pastor, no es que el líder. No, Señor, su propia decisión. Hay un programa que dice, tú tomaste tus decisiones y yo tomé las mías. Cada quien tiene que tomar decisión. Amén. ¿Cuánto le da un fuerte aplauso al Señor? Aleluya. Esta recomendación se la da el apóstol Pablo a la iglesia, pero más personal, vamos a segunda de Timoteo. Y se lo dice más personal a Timoteo, de tú a tú. Capítulo 2, versículo 1 al 7. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Hablando Pablo, el evangelio personal de tú a tú. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encargo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldados. ¿Cuántos creen que son soldados del Señor? Entonces no se moleste cuando le den una orden de parte de Dios, porque usted es un soldado de Jesucristo. Usted tiene que estar presto para obedecer el mandato de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Amén. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente, legalmente. ¿Sabe? Legítimamente, bajo la ley de Dios, bajo los principios de Dios, bajo la guianza del Espíritu de Dios. Legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Que sea el Señor trayendo entendimiento a cada uno de nosotros, porque lo necesitamos. Amén. Necesitamos el entendimiento de Dios para no cometer tantos errores, para no fracasar tanto en la vida, para no caer tantas veces. Necesitamos el entendimiento de Dios. Muchas veces el hombre está creyendo, ¿sabe? Muchas veces el hombre cree estar haciendo la voluntad de Dios. Y se lo voy a demostrar por la Biblia. No por usted, no porque yo conozca su testimonio, no por lo que registra el Señor en las Sagradas Escrituras. Y figúrese lo que dice acerca de Jonás. Uno de los personajes que voy a nombrarte en el Antiguo Testamento es Jonás.
Sí, Jonás. Busque en el libro de Jonás a Jonás. El libro de Jonás. Y vas a leer en el capítulo 1 los 3 primeros versículos. Y dice: vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó. Mire, tomó la voluntad, se levantó el hombre para huir de la presencia de Dios. A Tarsis. Se levantó, pero no para hacer la voluntad de Dios, para irse. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, lo pagó con su propia plata, con su propia voluntad, lo pagó. Entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia ¿de quién? De Dios. A veces escuchamos a la gente decir: no, por culpa de la iglesia, del pastor, yo me fui de la presencia de Dios. Es impresionante. ¿Sabes? Es fácil echarle la culpa a otro, pero sabe que es difícil tomar mi responsabilidad, ser responsable de mis actos, de mis palabras, de mis emociones. Es difícil. Porque siempre, no, es que yo llegué tarde por mi esposo, yo llegué tarde por mi esposa, yo llegué tarde por mis hijos. Eso es muy común. Es que no he prosperado porque es que tengo que darle de comer a mis hijos. Es que no sé hacer más nada sino este trabajo. Y hay mucho. Entonces, mira, Jonás. Dice que Jonás se levantó. Y a esto le llamo yo una terca voluntad, o voluntad terca. ¿Sabe? Jonás se levanta después que Dios le da una orden: anda y predica a Nínive. Anda, lleva el mensaje a Nínive. Pero Jonás, ¿qué fue lo primero que hizo? Terco el hombre, se fue a Nínive. Perdón, se fue a Tarsis de vacaciones. Dios no lo mandó, no era la voluntad de Dios que se fuera de vacaciones a un crucero por allá, ¿verdad? Y pasear por las naciones del mundo. No, lo mandó a Nínive. Y sabes, fue tan terco Jonás que se quedó allí en el tour por días. Y el Señor le envió otro mensaje a través de la tormenta. Y el hombre, todavía terqueando, se fue a dormir. Y el Señor envió al capitán, a uno de los que estaba allí, para que lo despertara. Dijo: levántate, dormilón, párate y ruega a tu Dios. Y con todo, Jonás hacía lo contrario. Terco Jonás. Y tan terco que en vez de decir: sí, Señor, me arrepiento, voy a hacer tu voluntad, voy a ir a predicar a Nínive, le dijo: no, pues es por mi culpa, échame al mar, total. Y lo echaron al mar. Terco Jonás. Y con todo, el Señor envía un pez y se lo traga. Y seguía la terquedad de Jonás. Imagínense la terquedad del hombre, tan terrible, que le terquea a Dios y le terquea a Dios. Y se lo tragó el pez. Y aún allí se estaba ahogando el hombre en plena tiniebla. ¿Usted se imagina pasar 3 días en un pez? Yo no aguanto ni siquiera que me hubieran echado al mar. De una vez. No, Señor, mándame por lo menos en una barca, yo me voy. Pero yo no quiero ser tragado por un pez y no quiero estar 3 días allá. Yo soy bien cobarde para el castigo. Por eso me gusta obedecer. Yo no sé cuántos son cobardes para el castigo y le gusta obedecer. Si usted es uno de esos, dale un fuerte aplauso a Dios. Yo soy bien cobarde para el castigo. Imagínense cómo será el infierno. Del cielo a las profundidades. Se puede caer. De lo más alto se ha caído gente. De lo más alto nos podemos caer si no hacemos la voluntad de Dios. Si somos como Jonás. Y fue tragado por el pez, y todavía Jonás pasó el primer día y el muérgano no se arrepintió. Pasó el segundo día y tampoco. No, hombre, así me haga aguantar hambre, no le voy a obedecer a Dios. Que Jonás era terco. A lo mejor era un
uno de esos resabiados, para no decir viejito, terco. Dice que los viejitos son tercos, pero son los que no han renovado su mente. Porque hay jóvenes que son tercos también, ¿verdad? Hay esposos que son tercos y esposas también. Hay hombres que son tercos, pero mujeres también. No juegue. Y ahí vamos peleando a ver quién se lleva el primer lugar. Somos tercos por naturaleza. El corazón del hombre es terco. ¿Sabe? Y pasando el tercer día, cuando ya estaba sin oxígeno, las algas se le enredaron en el cuello. Y estaba a punto de morir. Y le dije, bueno, Señor, voy a hacer tu voluntad. Era tan sencillo arrepentirse antes, aún de que lo lanzaran al agua. Era tan sencillo poder reconocer que lo estaba haciendo mal, que se había levantado y se había ido de la presencia de Dios. Pero estaba terco. Y ahí lo vomita. Y el hombre allí fue obligado prácticamente y predicó a 3 días de camino, ¿verdad? Sobre toda esa ciudad, creo que eran 120,000 personas que habitaban en ese lugar. Y el hombre predicó, pero el hombre seguía en su terquedad, en su corazón, que estaba enojado con Dios. Y le dijo el Señor, por tanto te enojas, Jonás. O sea, tanto es tu enojo, que porque creció la calabacera en un día y creció y te dio sombra y te enojas por eso. La terquedad, ¿sabe? A eso le llamo yo una voluntad terca, hasta la muerte casi. Hasta la muerte. Terco hasta la muerte era Jonás. Pero mira lo que dice en el libro de Job. Este sí le va a gustar. Busque en el libro de Job, capítulo 1. Todo está en el capítulo 1. Qué precioso es Dios. El libro de Job, capítulo 1, versículo 1, 2 y 3. ¿Ok? Y dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cómo era este hombre? Perfecto. Parecía que este hombre hacía la voluntad de Dios. El hombre era perfecto. Pero déjame decirte que él no estaba haciendo la voluntad de Dios. Pero ¿cómo va a decir así, pastor? Pero usted no ve que dice la Biblia. Yo te voy a aclarar allí un poquito. ¿Y sabe por qué? Porque dice la Biblia que había un hombre en tierra de Uz, un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, humanamente, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. El hombre era recto en todos sus asuntos. Eso hay gente recta en sus asuntos, sí lo hay, gente recta, mire, gente que aplica la ley, bueno, eso es al pie de la letra. Un hombre que intachable. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. ¿Sabe? Esto es lo que yo llamo una voluntad agradable. Diga, una voluntad agradable, que agrada al corazón del hombre, agrada a la gente, agrada a la multitud. Esta es una voluntad que agrada a muchos. Pero no estaba haciendo la voluntad de Dios. Él cumplía ciertos estatutos y mandamientos y estaba muy bien y por eso fue próspero y se cumplieron muchas promesas en Job. Pero por algo Job dice al final de su proceso y de todo lo que padeció, le fue quitada la familia, le fue quitado el ganado, le fue quitada las propiedades, le fue quitada la salud y tuvo problemas en su matrimonio. Eso sí no se lo quitó Dios a la esposa, a la ayuda idónea. Y le dijo, maldice a tu Dios y muérete. No se la quitó Dios. Ahora usted, ¿por qué la va a quitar de su vida? No la puede quitar. Lo que Dios unió no lo separa el hombre. Eso lo dice la Biblia. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Mira, cuando la voluntad de Dios fue sobre Job,
cuando le vino y le pasó todo esto. Porque Job fue levantado y preparado precisamente para que perdiera a los hijos, los bienes, la riqueza, la salud y casi el matrimonio. Porque después que Job pasa todo este proceso, Dios lo levanta y le da el doble de lo que poseía. Esa era la voluntad de Dios. Esa era la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso a Dios? La voluntad de Dios no era que se quedara con los 10 hijos, con el ganado que tenía, con las posesiones que tenía. El Señor quería darle más, diga más. Y allí Job reconoce, porque Dios sabe, le dice a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo creé los mares, los monstruos marinos y todas aquellas maravillas y cosas que yo hice? ¿Dónde estabas tú? Por algo le decía Dios esto a Job. Y Job a la final dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora entiendo cuál era tu buena voluntad sobre mi vida. Y a veces nos quejamos porque nos da una gripe, porque no tenemos un día de trabajo, tenemos un día malo. Imagínense a Job. ¿Cuántas quieren la voluntad de Job? Una voluntad agradable. Está bien quererla, pero ¿sabe? Hay algo que dice el Salmo 48:9. El hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado. No hay mejor cosa que hacer la bendita voluntad de Dios. No hay mejor cosa que tú puedas hacer en tu vida que hacer la voluntad de Dios, porque ella te va a traer alegría, ella te va a traer paz, ella te va a traer prosperidad, ella te va a traer bendición y ella te va a traer solución a todas las cosas en tu vida. Si tú lo puedes creer, dale un fuerte aplauso a Dios. Y esto está precisamente en el capítulo 40 del Salmo, del libro de los Salmos. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado tu justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios, Señor, tú lo sabes. ¿Sabe? Por muy dura que pueda ser una palabra, si Dios dice que la hables, tienes que hablarla. El hacer tu voluntad me ha agradado. El hacer la voluntad de Dios va a traer gratitud a tu vida. Vas a vivir agradecido, vas a vivir contento, vas a vivir lleno de gozo. No vas a vivir lleno de perjuicio, ni de nada, ni de odio, ni rencor, ni de nada de eso. Porque estás haciendo la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Aleluya. Pero quiero llevarte también a otro personaje en la Biblia. Ya me faltan 2 y con esto terminamos. Y dice en Lucas, busca en el libro de Lucas, capítulo 22. Lucas 22, versículo 47 y 48. Y es Judas. Mientras él aún hablaba, el Señor Jesucristo, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Y este es la mala voluntad, o la voluntad mala. Diga, mala. Hay una voluntad mala, ¿saben? De hacer el mal. Y esa fue la voluntad de Judas. Hizo la mala voluntad, la voluntad de Satanás, la voluntad del diablo. Está la voluntad terca, está esa voluntad agradable, pero también está la voluntad mala. Y todas estas fueron ejecutadas por hombres. Cuidado con los que tienen el nombre que comienzan por la J, porque Jonás, Job y Judas. Jaime, Dios mío, Dios me guarde.
No, pero le tengo. Dios, Javier, José, santo. Josefina, no se escapa la mujer. Pero le tengo una buena noticia. Jennifer. Me disculpa si hay alguna Jennifer. Yesenia, perdón. Ya no sigamos con los nombres porque no vamos a volver así un poco paranoicos allí, ¿verdad? Pero no, le tengo una buena respuesta. Y es la de Jesús. Diga Jesús. Ese nombre lleva J. Qué bueno es Dios, amén. Al final de todo hay esperanza, diga, hay esperanza. Y cuando entramos en Mateo 4, usted va a ver que Jesús sí hizo la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y fue por eso que cuando Jesús es llevado al desierto para ser tentado por el diablo, dice que estaba lleno del Espíritu. Jesús estaba lleno del Espíritu y entró en 40 días de ayuno para ir a enfrentar la tentación de Satanás. Porque sabe una cosa, Satanás no se va a cansar de tentar al hombre. Satanás va a buscar hacer su voluntad en los hombres. Pero somos nosotros los que tenemos el poder, diga, el poder de decidir. Por eso cuando Jesús fue llevado, y no porque él tuvo e hizo el ayuno, no porque estaba el Espíritu Santo en él solamente, sino porque tuvo el poder de decidir. ¿Sabe? Porque Satanás, en las 3 ocasiones que lo tienta, buscó que Jesús hiciera su voluntad, engañándole, ofreciéndole cosas quizás tratando de negociar con Jesús. A lo último trató de negociar. Pero Jesús tuvo una voluntad, diga, inquebrantable. No se dejó vencer su voluntad. Fue inquebrantable, no la pudo quebrantar. Por eso te digo, tú puedes buscar de Dios, tú puedes tener el Espíritu Santo, pero la última palabra no la tiene Dios, la tienes tú. Tú decides hacer lo bueno o hacer lo malo. Amén. Figúrate que el hombre cree hacer la voluntad de Dios muchas veces. Y eso le pasó a Saulo de Tarso. Saulo de Tarso pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios. Pero al final se dio cuenta de que no la estaba haciendo y tuvo que arrepentirse. Dios lo tuvo que tumbar del caballo y allí fue que comenzó a hacer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces con esto te quiero decir, la intención del reino de las tinieblas es tratar de desviar la voluntad del hombre para que no pueda hacer la voluntad de Dios. Es tratar de desviarla, colocando discusión, separación, enojo, obstinación, ira, culpabilidad, contienda, dolor, tristeza. Él está buscando distraer la voluntad en todo tiempo. De 1000 formas, de muchas formas. 1000 formas de morir. Hay un programa, 1000 formas de morir. De 1000 formas tienta Satanás al ser humano para sacarlo de la voluntad de Dios. Pero ¿sabe una cosa? Cuando Satanás te tienta a Jesús, le dice Satanás, todos estos reinos te daré si postrado me adorares. Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, porque solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Satanás busca desviar la adoración y el servicio a Dios y para Dios. Escúchame bien, iglesia, lo que dice el Espíritu en esta hora. Él está buscando que tú desvíes tu adoración y tu servicio a Dios para que te rindas ante Él. Porque esa es la voluntad de Satanás.
tratar de que no se adore a Dios, de que no se sirva a Dios, sino a dioses ajenos, cosas extrañas. Y solamente los que están entendidos en la palabra de Dios, solamente todo aquel que entiende que al Señor tu Dios adorará y solamente a Él servirá, entonces podrá permanecer una voluntad inquebrantable, firme hasta el fin de los tiempos. Si puede darle un fuerte aplauso a Dios. Y con esto quiero terminar, iglesia, en Romanos capítulo 12. Escucha lo que dice Romanos capítulo 12. Versículo 1. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Para que podamos comprobar, dice, pero tiene que haber un esfuerzo, tiene que haber una vencida, tiene que haber un sacrificio que tú hagas día a día, que tú hagas en todo tiempo, contra toda adversidad. Tiene que haber un esfuerzo personal para poder vencer y no ser vencido, para poder adorar a Dios y servir a Dios, porque Él se va a levantar, el enemigo se va a levantar. Estés con tu familia, estés solo, estés en la iglesia, se va a levantar para desviar la adoración al único y soberano Dios y darle el servicio a Dios. Y entonces no hagas la voluntad del Padre. No puedas vencer como lo hizo Jesús, porque el Señor se lo dijo a Satanás: apártate, Satanás, apártate, porque solo al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Ponte de pie, iglesia. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? No es fácil, déjame decirte, porque hay que renunciar a cosas. Hay que hacer sacrificio, iglesia. Hay que pelear la buena batalla de la fe, lo dijo Pablo. No es fácil, pero es posible. Pero vale la pena, para que te sientes a la diestra de Dios Padre por la eternidad, a gobernar juntamente con Cristo Jesús. Yo quiero que podamos orar, adorar a Dios y levantar nuestra adoración y dar nuestro servicio al Rey. ¿Sabe? Que es el único que hay una voluntad buena, agradable y perfecta. Y registramos la Biblia y vamos a conseguir cantidad de gente y hombres que se equivocaron en hacer la voluntad. Pero hoy nosotros decidimos y tomamos la decisión de hacer la voluntad de Dios. El hacer tu voluntad, como dice el Salmo 48, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. No es en alrededor tuyo, en medio de tu corazón. Adora a Dios y clama al Señor para que sea Él el que te pueda ayudar, para que sea el Espíritu que pueda ayudarte a hacer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Padre, en el nombre de Yeshua, hoy venimos delante de ti, Señor. Hoy venimos, Rey de gloria, porque tú nos has dado libre albedrío. Señor, tú has colocado una voluntad personal, propia, particular en cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros tenemos la potestad, tenemos el poder de decidir, Dios, hacer lo bueno, hacer lo malo. No dependemos de una persona, no dependemos de una multitud, no dependemos de una autoridad, dependemos de nuestra voluntad. Entregártela a ti, dártela a ti, Señor, o dársela a otro. Padre, por eso hoy en esta mañana, vamos, adore a Dios. Vamos a adorar. Y vamos
vamos a decirle al Señor allí que te ayude a conocer la buena voluntad de Dios, porque es agradable y es perfecta. Y al hacer la voluntad de Dios nos va a llenar de gratitud, nos va a llenar de gozo, nos va a llenar de esperanza, de nuevas expectativas en la vida. Nos va a llevar a alcanzar las promesas eternas, las promesas que aún no vamos a alcanzar en la tierra, sino cuando partamos de esta tierra, sino cuando salgamos de esta tierra, vamos a alcanzar esa promesa eterna, esa promesa celestial. Pero solamente va a ser cuando tú pongas, cuando yo ponga la voluntad en manos de la voluntad de Dios, en manos del Espíritu Santo, en manos del Dios viviente. Oh Jesús, oh Yeshua, Padre eterno, Dios de gloria, hoy vengo delante de ti, Señor, a clamar por mi vida, a clamar, Señor, por mi alma, a clamar, Dios, para que tu buena voluntad, agradable y perfecta, me guíe, me dé dirección. Señor, ayúdame a tener la autoridad y el poder, Padre, para vencer el mal, para apartarme de la tentación, para vencer las adversidades, los obstáculos, para vencer, Señor, al maligno. En el nombre de Yeshua, Dios te ha dado poder y autoridad personal. Dios te ha dado una autoridad, un libre albedrío. Tú decides perdonar, tú decides ser libre, tú decides levantarte a trabajar, tú decides adorar al Señor, tú decides. Nadie puede decidir por ti. Glorifica a Dios, iglesia. Glorifica al Padre. Tú decides pararte de madrugada a adorarle en la intimidad. Tú decides obedecer sus sagradas escrituras. Tú decides rendirte ante el Rey. Tú decides hacer lo bueno. Vamos, como sea en el cielo, sea en mi corazón, diga, sea en mi vida, sea en mi familia. Escucha, iglesia, escucha. Cada uno de nosotros tenemos sueños, tenemos deseo, tenemos proyecto, pero déjame decirte, ninguno de ellos te van a llevar a sentarte a la diestra de Dios Padre, donde está nuestro Señor Jesucristo. El que te va a llevar a sentarte a la diestra de Dios Padre es el Espíritu Santo de Dios. Cuando comiences a obedecer, a oír y a obedecer su voz, entonces podrá decir: y me sentaré a la diestra del Padre, donde está mi Dios, mi Señor Jesucristo. Por eso te digo, iglesia, los que quieran hacer la voluntad de Dios, los que piensen que necesitan que Dios les hable en su oído, que el Espíritu sople la palabra de vida eterna en sus oídos, pase a este lugar. Iglesia, si tú necesitas la ayuda de Dios para hacer su voluntad, pasa a este lugar. Si tú necesitas que Dios te abra el entendimiento, pasa a este lugar. Si tú necesitas hacer algo que todavía no has hecho para Dios, pasa a este lugar para que oremos, para que adoremos a Dios y le podamos servir de toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, porque así está escrito: y adorarás y amarás al Señor tu Dios de toda tu mente, de toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Si todavía tú crees que te hace falta algo, que no le has entregado a Dios tu voluntad, pasa y entrégaselo a Él personalmente. Habla con Él, habla con el Espíritu Santo y dile: Espíritu Santo de Dios,
Hoy estoy dispuesto a entregarte mi voluntad. Vamos. Porque el hacer tu voluntad me ha agradado. Te vas a llenar de gratitud. Te vas a llenar de alegría. Cuando comenzamos a hacer la voluntad de Dios, nuestra alma se regenera, nuestro espíritu se regocija. Cuando empezamos a hacer la voluntad de Dios, hay una voluntad inquebrantable. Nada podrá quebrantar esa voluntad. Podrás tener la fuerza del Señor, podrás tener la sabiduría de Dios. Vamos, iglesia, pasa. Todo aquel que quiera hacer la voluntad del Padre, todo aquel que sabe que no está haciendo la voluntad del Padre, pasa a este lugar. Y yo sé que Dios es poderoso para levantarnos aún de los muertos. Dios es poderoso para darnos nueva fuerza. Dios es poderoso para perdonar nuestros pecados. Dios es poderoso para limpiarnos. Dios es poderoso para renovarnos. Dios es poderoso para darnos nueva fuerza. Dios es poderoso para darnos